Buen día tengan ustedes, estimados estudiantes de la IEP El Triunfo, siguiendo con las clases virtuales del curso de biología. El día de hoy vamos a ver el tema denominado tejido conjuntivo. Así que les pido que presten mucha atención y también tomen anotaciones y puedan de esta manera comprender. Si quedan algunas dudas en clase, las hacen saber y ahí pues vamos a poder responder a esas preguntas. Muy bien, ahora sí, empecemos. Muy bien, entonces ahí tenemos la presentación de este tema denominado tejido conjuntivo, y dentro de la clasificación de tejidos, pues junto con el tejido epitelial, pues es importante porque uno conforman parte de los tejidos principales, ¿no? Que más adelante veremos lo que es el tejido muscular y el tejido nervioso. Ahora nos concentraremos en este tipo de tejido. Este tejido conectivo, o también llamado conjuntivo, es un tejido formado por células que pues, son poco diferenciadas. Quiere decir que poco transformadas y presentan abundante matriz extracelular, o lo que se llama sustancia intercelular. Se encarga de unir o ligar entre sí a los demás tejidos y brinda sostén y nutrición. Es el tejido que tiene más amplia distribución en nuestro organismo, ¿no? En la mayoría de nuestro organismo encontramos de estos tipos, este tipo de tejido, ¿no? Con sus respectivas componentes. Los tejidos conectivos van a derivar del mesénquima, que es un tejido embrionario que deriva del mesodermo, que es una hoja germinativa media. Entonces, los tejidos conectivos van a derivar del mesénquima. Y este mesénquima, pues, proviene de esta capa media germinativa llamada mesodermo. De ahí deriva este tejido conjuntivo. Las funciones. Presenta una serie de funciones muy importantes para el desarrollo de nuestro organismo. Por ejemplo, tenemos que sirven de soporte y sostén de órganos. Tanto los tejidos óseos como los tejidos cartilaginosos, que son parte de este tejido conjuntivo, son los principales responsables del sostenimiento del cuerpo humano. Otra función es la de nutrición, especialmente el resto de tejidos. En principal, al tejido epitelial. Aquí podemos observar, ¿no? Esto es tejido conectivo. Recordar que el tejido epitelial no presenta vascularización. Por lo tanto, la nutrición la obtienen del tejido conectivo. Protección y defensa. Esto lo hacen a través de las células plasmáticas y los macrófagos. Entonces, estas son las células plasmáticas y esto pues es el macrófago. Estos son los que van a ser encargados cuando viene algún elemento extraño, son los encargados de destruirlo y así pues los protegen. Y otras características, por ejemplo, el relleno, quiere decir que une entre sí estructuras vecinas. Entonces, por eso se llama conjuntivo, ¿no? O conectivo, que conectan o unen.
Muy bien. Algunas características generales tenemos de este tejido. Tenemos lo siguiente. El tejido conectivo va a estar constituido por 3 elementos básicos. Pues tenemos allí las células, la sustancia fundamental y las fibras. Estas pues están situadas fuera de las células. Y esto pues forma la sustancia, perdón, la matriz extracelular. Lo que encontramos fuera, de repente no me deje entender, pero lo que encontramos fuera son estos, lo que es la sustancia fundamental y las fibras, y estas pues se van a encontrar fuera de las células. Por eso va a conformar lo que se denomina la matriz extracelular. Otra característica es que es vascularizado. Quiere decir que poseen vasos sanguíneos. Se encuentra inervado, ¿no? Aquí podemos observar esta red de nervios. Y aquí están los vasos sanguíneos, las venas, las arterias. Y ahí pues está estas terminaciones nerviosas. La matriz de un tejido conectivo puede ser líquida, semilíquida, gelatinosa, fibrosa, calcificada. Y pues esta suele ser en realidad una secreción de células del propio tejido y de las células adyacentes. Y es pues esta matriz la que determina la calidad del tejido. Bueno, entonces ahí hemos visto algunas características generales del tejido conectivo. Clasificación. Vamos a ver la clasificación de este tejido en 2 tipos. Primero tenemos al tejido conectivo propiamente dicho, lo cual se va a subdividir en 2. Tenemos allí pues el tejido conectivo laxo, que también se llama tejido areolar. Y es a la vez el tejido conectivo más común y más ampliamente distribuido. Presenta varios tipos de células, siendo las más comunes los fibroblastos y los macrófagos. Tiene una apariencia gelatinosa y es importante para la difusión de oxígeno y de nutrientes. Va a poseer fibras elásticas, colágenas y escasísimas fibras reticulares. El tejido conectivo laxo es de consistencia delicada, flexible y poco resistente a la tracción. Se localiza en la dermis papilar, o sea, debajo de la epidermis, y rodea vasos sanguíneos y nervios. Rellena los espacios entre las fibras y haces musculares. Además va a servir de apoyo para los epitelios. Luego está el tejido conectivo denso. Está constituido por una gran cantidad de haces gruesas de fibras de colágeno. La sustancia intercelular es amorfa y la vascularización es escasa. Es poco flexible y muy resistente a la tracción. Vamos a dividir en dos tipos. Ahí podemos observar que tenemos el tejido conectivo denso irregular y el tejido conectivo denso regular. En el tejido denso regular, las fibras de colágeno van a estar conectadas en una misma
dirección y en forma paralela, de tal modo que esta disposición les confiere una gran resistencia. Se observa a los fibroblastos ordenados en fila india y el tejido tiene un color blanco plateado y es fuerte pero algo flexible. ¿Dónde localizamos estos tejidos? En los tendones y en los ligamentos. Y en cuanto al tejido denso y regular, las fibras de colágeno van a estar orientadas en diferentes direcciones, ya no en fila india. Y esto con el fin de soportar las tensiones a las cuales puede estar sujeto un órgano u otra estructura. Donde localizamos las cápsulas fibrosas de algunos órganos, por ejemplo el periósteo, el pericondrio y la aponeurosis. Ahí podemos encontrar tejido denso y regular. Y luego tenemos el otro tipo que es tejido conectivo especializado. Ahí va a haber varios tipos de este tejido. Por ejemplo, podemos nombrar, bueno, tenemos tejido adiposo, sanguíneo, tejido hematopoyético, cartilaginoso, tejido óseo, tejido linfático. Vamos a mencionar algunos de ellos, por ejemplo, el tejido adiposo, que es una variedad de tejido conectivo donde hay una predominancia de células adiposas. Estas células pueden hallarse aisladas o en pequeños grupos en el tejido conectivo común, pero la mayoría de ellas se agrupan en el tejido adiposo distribuido por el cuerpo. Entonces, ahí está lo del tejido adiposo. Luego tenemos al tejido cartilaginoso, otro ejemplo, que va a ser un tejido que presenta una consistencia semirrígida, semejante al plástico, que se encuentra adaptado para soportar peso y su eficacia. En este sentido, solo es superada por el tejido óseo solamente. Va a presentar pocas células abundantes, va a presentar pocas células y va a presentar abundante sustancia intercelular, la cual se llama en este caso matriz cartilaginosa. Las propiedades que tienen los cartílagos van a depender de las características físico-químicas de la matriz. Van a estar constituidas por colágeno en asociación con macromoléculas de glucosaminoglicanos y algunas suelen tener elastina. Es avascular, no va a presentar vasos sanguíneos y carece de inervación. Además posee un metabolismo muy bajo. Va a estar cubierto por una membrana externa llamada pericondrio y va a poseer vasos sanguíneos que permitan la nutrición por difusión del cartílago. Y finalmente tenemos pues al tejido óseo. Es un tejido con abundante matriz extracelular y de consistencia rígida. Forma los huesos del esqueleto, el cual sostiene y protege nuestros órganos y nos permite el movimiento. Va a ser uno de los tejidos más resistentes a la tensión y uno de los más rígidos del cuerpo humano. Cambia constantemente de forma en relación con las tensiones que recibe. Y sus propiedades de este tejido óseo están dadas por las características de la matriz ósea. Muy bien, entonces ahí tenemos lo referente al tejido conectivo especializado. Muy bien, ahí hemos terminado con este tejido
conectivo. En la próxima sesión vamos a ver lo referente al tejido muscular. Espero que haya quedado claro. Nuevamente reitero, si hay alguna duda, hacerlo saber en clase y estaremos allí para poder resolver esas inquietudes. Muy bien, chicos, entonces con esto hemos culminado. Agradezco su atención y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. No olviden cuidarse. Aún todavía estamos tiempos complicados. Si salen, uso de mascarilla y protector facial si fuera posible. Y en caso hay que lavarnos las manos, desinfectar si traemos algo de fuera y pues con esto, con estas orientaciones, ¿no? Me despido y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Cuídense. Hasta luego.